Hola, hola hermanos en Cristo, aquí les habla nuevamente su amigo Manuel Troncoso desde Chile y los quiero invitar a cada uno de ustedes a suscribirse a mi canal Coleccionista de Biblias para que podamos conocer el maravilloso mundo de las Biblias que pertenecen a nuestra Santa Iglesia Católica. Te invito a mi canal para que puedas difundir la palabra de Dios mediante esta forma. Nos vemos y que Dios te bendiga. En esta oportunidad, hermanos, les haré la presentación de la Biblia de Jerusalén en letra grande. La Biblia de Jerusalén en letra grande, como usted se puede dar cuenta acá, hermanos, que es una Biblia de tapa de color roja, bien, publicada por la Desclée de Brouwer. Bien, entonces esta es la Biblia de Jerusalén en letra grande, hermanos, publicada por la Desclée de Brouwer. Aquí podemos ver el contorno. Biblia de Jerusalén en letra grande. Si usted me pregunta de qué tamaño es esta Biblia, si usted se fija, aquí tenemos una Biblia de Jerusalén tradicional, es decir, de porte, de tamaño, son las dos iguales, bien, pero una va a ser más ancha, como usted se puede fijar, la Biblia en letra grande, porque tiene la Biblia de mayor, tiene la letra, no la Biblia, de mayor tamaño. Bien, para que usted ya se haga una idea, tiene el tamaño estándar que tienen las Biblias de Jerusalén, a excepción que usted compre una Biblia familiar de lujo, que esa va a ser ya de mayor tamaño. Bien, entonces vamos a hacer la revisión de esta Biblia, que es una Biblia clásica dentro del mundo católico y que debería estar en la biblioteca de todo buen cristiano para poder comprender mejor la palabra de Dios. Entonces vamos a ver su interior, el interior de esta Biblia, que, como usted se puede dar cuenta, tiene uñeros en los bordes. Bien, en el caso de que usted no sepa identificar algún libro de la Biblia. Bien, entonces vamos a ver el interior. Es una Biblia bastante bella, como usted se puede dar cuenta. Biblia de Jerusalén en letra grande. Y vamos a ver aquí. Los textos bíblicos han sido traducidos de los originales, según la crítica textual y la interpretación de la Sagrada Biblia llamada Biblia de Jerusalén, nueva edición publicada en francés por l'Édition du Cerf Paris, 1998, bajo la dirección de la Escuela Bíblica de Jerusalén. Los títulos, subtítulos, introducciones y apéndices han sido traducidos directamente de la mencionada publicación, cuyas referencias marginales también se reproducen. Entonces, esta Biblia, hermano, fue aprobada por la Conferencia Episcopal Española el 22 de abril de 1998. Entonces, si nos llamas por el año, esta Biblia corresponde a la tercera edición de la Biblia de Jerusalén, a la tercera edición del año 1998. Biblia de Jerusalén en letra grande, nueva edición revisada y aumentada, publicada por la Desclée de Brouwer en Bilbao, España. Bien, Bilbao, España. Después seguimos avanzando. Aquí vemos la Biblia de Jerusalén, la edición española, ¿cierto? Dirección a cargo de José Ángel Ubieta López. Después vemos la coordinación del Antiguo Testamento por Víctor Morla Asensio y el coordinador del Nuevo Testamento por Santiago García Rodríguez, que paz descansa. Los textos bíblicos han sido traducidos del hebreo, arameo y griego por el siguiente equipo de colaboradores. Entonces debe quedar claro, hermanos, que esta Biblia ha sido traducida de los originales y no es una copia que viene desde el francés al español. Lo único que se copió del francés al español serían las introducciones en esta Biblia, no las notas, como ustedes se van a dar cuenta más adelante y les voy a explicar el por qué. Entonces aquí aparecen quienes tradujeron los libros del Antiguo Testamento, los libros del Nuevo Testamento. Bien,
Y aquí aparecen quienes trabajaron en la edición francesa de la Biblia, en donde están todos fallecidos, como ustedes se pueden fijar. Bien, principales colaboradores están todos aquí. Bien, para que podamos hacernos una idea. Continuamos avanzando en la Biblia de Jerusalén. Entonces dice así: esta nueva edición en español de la Biblia de Jerusalén pretende seguir situada entre las ofertas que los esfuerzos concertados de los biblistas contemporáneos han realizado para poner la palabra de Dios a disposición de nuestra época. Juan Pablo II recordaba a los estudiosos de la Biblia el 23 de abril de 1993 en su discurso sobre la interpretación de la Biblia en la Iglesia. La Biblia ejerce su influencia a lo largo de los siglos. Un proceso constante de actualización adapta la interpretación a la mentalidad y al lenguaje contemporáneo. El carácter concreto e inmediato del lenguaje bíblico facilita en gran medida esa adaptación, pero su arraigo en una cultura antigua suscita algunas dificultades. Por tanto, es preciso volver a traducir constantemente el pensamiento bíblico al lenguaje contemporáneo, para que se exprese de una manera adaptada a sus oyentes. En cualquier caso, esta traducción debe ser fiel al original, y no puede forzar los textos para acomodarlos a una lectura o un enfoque que esté de moda de un momento determinado. Hay que mostrar todo el resplandor de la palabra de Dios, aun cuando esté expresada en palabras humanas. Dei Verbum número 13. Esta fidelidad de traducción ha sido buscada por la Biblia de Jerusalén en sus sucesivas ediciones y revisiones de 1967, 1975 y ahora en la de 1998. Se ha procurado fidelidad, venimos diciéndolo desde 1967, partiendo de un cuidadoso estudio de los textos originales hebreos, arameos y griegos, teniendo presentes los avances actuales críticos y exegéticos. En la nueva edición se da una mayor aproximación al texto masorético. En la lírica se ha tratado incluso de reflejo del ritmo del verso hebreo. Se han suavizado en general las expresiones literarias que resultaban innecesariamente ásperas en castellano. La incorporación de nuevos especialistas en el equipo de traducción y revisión ha permitido estas y otras mejoras en la traducción castellana. Bien, la nueva edición ha seguido teniendo particular empeño en reflejar la unidad interior de los distintos escritos bíblicos de la antigua y la nueva alianza, para ayudar al pueblo cristiano a captar más nítidamente la palabra de Dios en estos textos, de forma que lo reciba mejor para vivir plenamente en comunión con Dios. Juan Pablo II en el mismo discurso. Los escritos bíblicos repiten muchas veces a la letra y otras con muy escasas variantes los mismos términos o las mismas fórmulas literarias que confieren a la obra total una notable unidad de expresión y una línea de pensamiento sensiblemente continua y ascendente de contenidos progresivamente enriquecidos. El esfuerzo de todo el equipo y especialmente el del comité de revisión ha compulsado los textos y ha tratado de unir la variedad de estilos con la identidad de fórmulas. Los lugares paralelos han sido cuidadosamente revisados, con una particular atención a los evangelios sinópticos, cuya versión actual tanto mueve a nuestro fallecido amigo José Luis Malillos. La revisión de la nueva edición en español se ha realizado casi simultáneamente con la revisión de la versión francesa de la Biblia de Jerusalén. Se han tomado de ella las introducciones, notas, títulos, apéndices y referencias marginales. Siempre nos ha parecido que hacíamos con ello un verdadero servicio a la Iglesia, poniendo a disposición del lector, junto a la traducción bíblica propia, esta serie de ayudas críticas, exegéticas y teológicas de primera calidad, que son el resultado de décadas de investigación bíblica y arqueológica debido a los miembros y colaboradores de la Escuela Bíblica y Arqueológica de Jerusalén. La actualización de la investigación bíblica explica las novedades incorporadas en las introducciones y notas, como por ejemplo las introducciones al Pentateuco, a los Evangelios sinópticos, a la Carta de San Pablo y los Hechos de los Apóstoles, en la nueva estructuración de las epístolas a los Hebreos y un número considerable de notas exegéticas del Nuevo Testamento. Todo el valioso préstamo del material crítico, exegético, teológico y arqueológico actualizado sigue justificando que la nueva traducción aparezca con el nombre de Nueva Edición en Español de la Biblia de Jerusalén. Este editorial, siguiendo su proyecto de mejora literaria de la Nueva Biblia de Jerusalén, ofrece al lector esta nueva edición que integra una exhaustiva revisión literaria de los libros de Génesis, Isaías y Jeremías. Bien, entonces esos han sido los avances de la tercera edición, los libros del Génesis, Isaías y Jeremías. Bien. El índice general, recordemos que la Biblia de Jerusalén
consta con un canon de 73 libros como se utiliza en nuestra Santa Iglesia Católica. Aquí están los libros del Antiguo Testamento, donde usted puede ver el canon, los libros del Pentateuco, los libros históricos. Después tenemos los libros líricos, ¿cierto? Los libros sapiensales, los libros proféticos, ¿cierto? Aquí están incluidos los libros deuterocanónicos, como usted lo puede ver aquí, ¿cierto? Tobías, Judith, Esther, Primero Macabeos, Segunda Macabeos, y la lírica aquí podemos encontrar los libros sapiensales, el libro de sabiduría y eclesiástico. Bien. Aquí aparecen los libros del Nuevo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento, lo cual nos da un total de 73 libros del canon católico. Bien. Índice de la Biblia hebrea. Recordemos que la Biblia hebrea se divide en tres, en la Tanakh, que es la ley, los profetas y los escritos. Lo que significa Tanakh viene de Torah, que es el Pentateuco, los 5 libros. Después tenemos los Neevim, que son los profetas, y tenemos los Ketuvim, que son los escritos o agiógrafos. Aquí está la división de la Biblia griega, Septuaginta, ¿cierto? Que se divide de la siguiente forma, como usted lo puede contemplar. Aquí aparecen las abreviaturas y siglas de los libros bíblicos. Después, acá habla acerca de la traducción. La traducción ha sido realizada directamente en los textos originales hebreo, arameo y griego. Eso debe quedar claro, hermanos. En cuanto al Antiguo Testamento, hemos seguido el texto masorético, es decir, el texto hebreo fijado en los siglos VIII y IX después de Cristo, por sabios judíos que fijaron su grafía y su vocalización. Este texto es el que reproduce en la mayoría de los manuscritos. Cuando esto ofrece algunas dificultades insuperables, nos hemos servido de otros manuscritos hebreos o de las antiguas versiones griega, siriaca y latina principalmente. En estos casos señalamos siempre en nota la corrección. Entonces, ahí aparecen algunas observaciones de la traducción. Bien. Después habla aquí acerca de las referencias marginales. Presentación de esta Biblia en letras grandes, que es lo que nos interesa. Muchos lectores de la Biblia de Jerusalén nos habían solicitado que publicáramos una edición con caracteres tipográficos más grandes, porque tenían dificultades para leer la edición manual. Con esta edición en letras grandes pretendemos atender estas solicitudes. La presente edición de la Biblia de Jerusalén, a diferencia de las otras, no lleva notas. Eso debe quedar claro, hermanos. Eso es lo que le quería decir delante, que esta Biblia no lleva notas, porque la letra es más grande y no hay tanto espacio. Por eso no se han podido explicar los textos oscuros ni justificar la traducción de algunos pasajes difíciles, para la que hemos acudido a las antiguas versiones griega, siriaca o latina, o a conjeturas. Pero sí hemos conservado todas las introducciones en las que el lector encontrará explicaciones sobre cada libro bíblico, su fecha de composición, su autor, su género literario. Bien, aquí ya comenzamos o iniciamos con el Antiguo Testamento y veamos el tamaño de la letra de esta Biblia. Bueno, aquí habla del Pentateuco, sale una introducción de los libros del Pentateuco, la composición literaria de los libros del Pentateuco. Recordemos que Pentateuco significa los primeros 5 libros en griego, ¿cierto? Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. Bien, y aparece toda esta información que es mucha, si usted se fija, y la letra es de un tamaño bastante legible, bien, bastante legible. Si lo comparamos con la tradicional tiene la letra muy pequeña, nos sirve para las personas que tienen problemas de visión, bien. Lo malo es que hay que certificar las notas, eso es lo lamentable de esto. Entonces aquí ya comenzamos con el primer libro de El Génesis, orígenes del mundo y la humanidad, la creación y la caída. Aparecen referencias al costado de la hoja, como ustedes lo pueden apreciar. Primer relato de la creación. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión, oscuridad cubría el abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Vio Dios que la luz estaba bien, y apartó Dios la luz de la oscuridad. Llamó Dios a la luz día, y a la oscuridad llamó noche. Atardeció, amaneció, día primero. Dijo Dios, hay un firmamento por medio de las aguas, que las aparte una de otras. Hizo Dios el firmamento, apartó las aguas de por debajo del firmamento, de las aguas de por encima del firmamento. Y así fue. Llamó Dios al firmamento cielo, atardeció, amaneció, día segundo.
Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Si usted se da cuenta, el nombre del primer libro de la Biblia es Génesis. ¿Y por qué se llama Génesis? Porque es la herencia que han recibido las Biblias cristianas de la Septuaginta, porque Génesis es una palabra griega que significa origen o comienzo. Si hubiésemos tenido la herencia de las Biblias hebreas, se hubiese llamado Bereshit, pero tenemos la herencia del griego, ¿bien? Porque recordemos que los cristianos primitivos utilizaron la Septuaginta, hermanos, no la Biblia hebrea. Eso debe quedar claro, ¿bien? Después aquí vamos a ver cómo, qué nombre divino utiliza. Bueno, ya lo sabemos, pero nunca está de más. En Génesis 2:4, entonces dice, estos fueron los orígenes del cielo y la tierra cuando fueron creados, cuando Yahvé Dios hizo la tierra y el cielo. Entonces aquí utiliza el nombre Yahvé. En la edición de 1967 y 1975, el nombre Yahvé terminaba con H y sin tilde, bien, utilizando las 4 letras del tetragramatón. Y aquí coloco una tilde y omite la H final, bien. Entonces, si usted se fija, el texto bíblico es solo de una columna, no es de dos como en la Biblia tradicional. Más adelante puedo hacer una comparación entre ambas. Y no tiene notas marginales para poder privilegiar el tamaño grande de la letra. Si usted se fija, tiene una letra bastante confortable para poder leer la Santa Biblia. Bien. También el borde es extenso. Se pueden tomar apuntes. A mí no me gusta rayar la Biblia, no le voy a mentir. Y la numeración es bastante amplia y es bastante cómoda la lectura. Lamentablemente se suprimen las notas de pie de página que son importantes para poder estudiar, pero no se suprimen las introducciones. Si usted se fija, las introducciones continúan. Por ejemplo, aquí está la introducción del libro de las Crónicas de Esdras y Nehemías. Y aparece mucha información en letra tamaño gigante. Mire, bastante información tiene la Biblia de Jerusalén. Y aquí ya comienza con el texto bíblico propiamente tal. Ahora vamos a hacer lectura del Salmo 1.1, como es tradicional en nuestro canal, coleccionista de Biblias católicas y ahora también viendo Biblias protestantes a petición de nuestros hermanos suscriptores. Entonces aquí está la introducción del libro de Salmo. Mire, bastante información tenemos de esta Biblia, de este libro, del libro de los Salmos. Mucha información. Y aquí ya comenzamos con el Salmo 1.1, que dice así. Mire qué grande la letra. Feliz quien no sigue el consejo de malvados, ni anda mezclado con pecadores, ni en grupos de necios toma asiento, sino que se retrae la ley de Yahvé, susurrando su ley día y noche. Será como árbol plantado entre acequias, da su fruto en sazón, su ronda no se agota, todo cuando emprende prospera. Pero no será así con los malvados, serán como tamo impulsado por el viento, no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la reunión de los justos, pues Yahvé conoce el camino de los justos, pero el camino de los malvados se extravía. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bello texto. Después vamos a hacer lectura del libro de del Salmo 23, también tradicional en nuestro canal coleccionista de Biblias. Bien, vamos a leer el Salmo 23, que dice así. El buen pastor. Yahvé es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace reposar. Me conduce a fuentes tranquilas. Allí reparo mis fuerzas. Me guía por cañadas seguras, haciendo honor a su nombre. Aunque fuese por valle tenebroso, ningún mal temería, pues tú vienes conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Preparas ante mí una mesa a la vista de mis enemigos. Perfumas mi cabeza, mi copa rebosa. Bondad y amor me acompañarán todos los días de mi vida, y habitaré en la casa de Yahvé un sinfín de días. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y ahora avanzamos rápidamente al Salmo 91. Salmo 91, que dice así. Salmo 91. El que habita al amparo de Elión, Elión, recuerda, hermanos, que significa altísimo.
el que está en las alturas. Entonces en este caso significa Dios Altísimo, eso significa Elión. Y mora a la sombra del Shaddai, el Todopoderoso, el Omnipotente. Diga Yahvé, refugio, baluarte mío, mi Dios en quien confío, pues Él te libra de la red del cazador, de la peste funesta. Con sus plumas te protege, bajo sus alas haya refugio, escudo y armadura es su fidelidad. No temerás el terror de la noche, ni la saeta que vuela de día, ni la peste que avanza en tinieblas, ni el azote que devasta a mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado y 10.000 a tu derecha, a ti no te alcanzará. Basta con que fijes tu mirada, verás la paga de los malvados. Tú que dices, ya ves mi refugio, y tomas a Elión por defensa. Recuerde que Elión significa Dios Altísimo, el que está a las alturas. El mal no te alcanzará, ni la plaga se acercará a tu tienda, que Él ordenará a sus ángeles que te guarden en todos tus caminos. Te llevarán ellos en sus manos, para que en piedra no tropiece tu pie. Pisarás sobre el león y la víbora, hollarás al leoncillo y al dragón. Puesto que me ama lo salvaré, lo protegeré. Pues me reconoce, me llamará y le responderé. Estaré a su lado la desgracia, lo salvaré y lo honraré. Vamos a dar vuelta a la hoja. Lo saciaré de larga vida y haré que vea mi salvación. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces vamos a avanzar ahora hacia el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está acá. Y aquí, después del libro de Malaquías, comenzamos con el Nuevo Testamento. Mire la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo, es bastante. Las escrituras de nuestro Señor Jesucristo. Evangelios sinópticos, recordemos que aquí cada libro tiene sí su introducción, mucha información. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, bastante información de los evangelios sinópticos, es decir, de Mateo, Marcos, Lucas. Esos son los evangelios sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas. Se excluye Juan. Bien. Sinópticos quiere decir que usted los puede comparar unos con otros, ya que tienen un mismo origen. Bien. De sinopsis. Entonces aquí aparece el evangelio según San Mateo. Y nos vamos a ir acá a las bienaventuranzas. Discurso evangélico. Las bienaventuranzas. Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó, y sus discípulos se le acercaron, y tomando la palabra les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, gloria a ti, Señor Jesús. Y terminamos aquí, pues de esta manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Ya lo decimos, tiene una columna, la letra es de tamaño grande, aproximadamente entre 10 y 11 es el tamaño de esta letra, bastante grande para leer, hermanos. Tiene subtítulos en negrilla, color oscuro, como usted lo puede ver, pero carece de notas a pie de página, pero sí tiene referencias al costado del texto bíblico. Bien, la hoja es de un color medio amarillenta, lo cual es apta para no tener problemas en la lectura, no cansa la vista. Bien, eso es bueno. Ahora vamos a leer y terminar ya con la lectura del libro de Juan, introducción al Evangelio de Juan entonces. Y aquí ya comenzamos con el Evangelio propiamente tal. El Evangelio según San Juan, prólogo. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios.
Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada. Lo que se hizo en ella era la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y ya para ir finalizando la revisión de esta Biblia, continuamos avanzando. Aparecen las introducciones de cada libro. Terminamos con el libro del Apocalipsis. Las últimas palabras de Jesús en el libro del Apocalipsis. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de lo referente a las iglesias. Yo soy el retoño y el descendiente de David, el lucero radiante del alba. El espíritu y la novia dicen, ven, y el que oiga diga, ven, y el que tenga sed que se acerque, y el que quiera reciba gratis agua de vida. Yo advierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro. Si alguno añade algo sobre esto, Dios echará sobre él las plagas que se describen en este libro. Y si alguno quita algo de las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida, en la ciudad santa que se describen en este libro. Dice el que da testimonio de todo esto, sí, vengo pronto, amén, ven Señor Jesús, que la gracia del Señor Jesús sea con todos, amén. Y ya con esto termina la Biblia, ¿cierto?, de Jerusalén en letras grandes, el alfa, el omega, ¿cierto? Y las letras, el alfa y el omega, que indica el principio y el fin. Y con esto terminamos la revisión de la Biblia de Jerusalén en letra grande. Bien, hermanos, recuerda suscribirte en mi canal Coleccionista de Biblias, para que si muchas más personas puedan suscribirse y puedan conocer y comprender las diversas traducciones que existen en el mundo católico. Comparte, porque de esta forma tú también estás evangelizando. Y recuerda, hermano, leer la Biblia todos los días por lo menos 15 minutos para que de esta forma puedas nutrirte de la maravillosa palabra de Dios por medio de la oración, para que el Señor te quite la soberbia y recurras a la tradición apostólica, al magisterio de la Iglesia para interpretar los sagrados escritos y no caer en la soberbia como lo hizo alguien en el siglo XVI que creyó la libre interpretación de la Biblia y que lo único que ha provocado, hermanos, es que existan miles y miles de iglesias denominacionales. Bien, hermano, me despido, que esté muy bien, que Santa María siempre Virgen ruegue por cada uno de nosotros y que el Señor les bendiga. Nos vemos en un próximo video si Dios así lo quiere. Chao, que estén todos ustedes muy bien.